de voir que ça mobilise. Bon. Ceci dit, et je ne parle pas du virtuel quand je parle du cas de l'Espagne, on a vu en particulier à travers nos 4 premiers intervenants que la problématique pouvait être gérée d'une certaine manière dans le système politico-administratif français, avec de la concertation, de la coopération, d'abord sur le territoire français, entre les acteurs français, que ça aille du niveau communal, intercommunal, régional, voire étatique, comme vous l'avez démontré d'ailleurs en toute fin, c'est que sur le dernier stade de l'évolution, l'État aujourd'hui investit ce domaine-là, peut-être parce que la notion de sécurité apparaît. Il faut que je respire un peu. Il est intéressant de voir aussi comment dans une autre configuration politique et institutionnelle européenne, ça peut aussi s'élaborer. On l'a abordé très rapidement tout à l'heure à travers le projet Arcopol, qui sont des projets transfrontaliers, ou le projet transfrontalier que Mme Perano évoquait tout à l'heure. Maintenant, comment l'Espagne, et je vais donner la parole à Garbine Ayensa, comment l'Espagne réagit face à de telles problématiques? Muy buenos días de nuevo. Me piden que diga de dónde vengo. Vengo de Galicia, del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino. Es un instituto adscrito al Gobierno gallego y estamos plenamente involucrados en la redacción y en el apoyo al Plan Territorial de Contingencias de la Comunidad Autónoma, que voy a intentar explicaros de una manera breve. Me alegro mucho que mis compañeros de panel hayan resaltado el proyecto Arcopol, un proyecto que se lideró desde Galicia y que nos está resultando muy útil, y parte de mi presentación va a ser de cómo hemos incorporado algunas de las herramientas que se desarrollaron en colaboración con los socios franceses y con el resto de socios del consorcio de Arcopol, cómo hemos incorporado esas herramientas en la respuesta real y en nuestro Plan Territorial de Contingencias que hemos aprobado hace poco. Gracias. Un poco el contexto en el que está diseñado este Plan Territorial de Contingencias afecta, como es lógico, a las competencias de la región y abarca lo que es la costa de la región, una costa que tiene una morfología muy especial en Galicia, se caracteriza por unas entradas de mar en forma de ría que compensan un poco la falta de plataforma continental que tenemos y que tienen una riqueza muy especial, y asociada a esa riqueza que presentan las rías especialmente, aunque toda la costa gallega, asociada a esta riqueza hay numerosas actividades de las que depende la economía de muchos municipios costeros. Y como decía esta mañana, el tráfico marítimo que soportamos este es un gráfico bastante antiguo, pero que refleja perfectamente el intenso tráfico que soportamos, nos hace un poco, ser un poco el escenario de muchos accidentes, por desgracia, y en muchas ocasiones, como fue el caso del Prestige, con una embarcación que nada tenía que ver con Galicia, que pasó frente a nuestras costas y nos montó la que montó, ¿no? Bueno, hay que decir que Galicia, una de las peculiaridades que tiene respecto a otras comunidades autónomas en España, es que tiene medios propios de lucha anticontaminación en la mar. El resto de comunidades autónomas suelen centrar su lucha anticontaminación en tierra, no en mar. Nuestro servicio de guardacostas es incluso anterior se creó con anterioridad a la sociedad estatal que tenemos de salvamento marítimo. En el marco competencial de esta lucha en España, el combate de los episodios de contaminación marina accidental está coordinado por un plan estatal, que es el Plan Nacional,
con una dirección ejecutiva que recae en la Dirección General de Marina Mercante. El brazo operativo, por así decir, de esta dirección recae finalmente en la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, que es quien lleva a cabo las operaciones de salvamento y las operaciones de lucha contra la contaminación en la mar. En el caso de Galicia, y es algo también que no ocurre en otras regiones, al tener este servicio de guardacostas, todos los medios de anticontaminación en la mar se ponen a disposición del Plan Nacional siempre que éste esté activado. Bueno, el plan territorial es un plan que está recién salido del horno, como decimos nosotros, está en fase de implementación. De hecho, fue aprobado en septiembre. Tiene una estructura de 8 capítulos con numerosos anexos técnicos, en los que no voy a entrar. Y simplemente deciros un poco por encima cómo se organiza la respuesta en el caso de Galicia. Tenemos una presidencia y una dirección del plan. Luego, al igual que cualquier plan de contingencias, tenemos un centro de coordinación operativa en el que tenemos el comité técnico asesor y posteriormente tenemos los grupos operativos de respuesta tanto en mar como en tierra. Y quería destacar las unidades de apoyo que contiene este plan, porque me afecta en mayor medida, ya que coordino una de las unidades, que es la Unidad de Documentación y Apoyo Científico, que es una unidad dedicada a recopilar información y herramientas útiles de cara a la lucha contra la contaminación marina accidental que puedan servir de apoyo al Centro de Coordinación Operativa en un momento de crisis. Bueno, los niveles de activación, por supuesto, no voy a entrar en detalle en ellos. Tenemos el nivel de alerta y el nivel de emergencia con 3 subniveles, por así decirlo, en función de los medios que se necesiten y por supuesto, de la dimensión del evento. Y deciros que en el nivel máximo de emergencia siempre tendríamos activado el Plan Nacional, que sería un caso Prestige, el Plan Nacional por encima del territorial. No voy a entrar en los capítulos del plan porque me aburriría a mí misma, yo creo, si entro en todo, pero sí me gustaría destacar un par de capítulos, el capítulo 2 de información soporte y el capítulo 5, en el que, como os decía antes, recogemos muchas herramientas desarrolladas en el marco tanto del proyecto Arcopol como de otros proyectos. El capítulo 2 es el dedicado a la información soporte. La información soporte que da apoyo al plan territorial. Nos dimos cuenta que en el momento de la crisis teníamos que gestionar muchísima información de naturaleza muy diversa. Información proveniente muy diversa en el sentido de que nos puede provenir de las observaciones aéreas, de las predicciones oceanometeorológicas, de la localización de los medios de respuesta, etcétera. Son fuentes muy diversas con una dinámica de datos, por así decirlo, muy diferente unas de otras. Además, esta información tiene formatos muy diferentes también. En algunos casos son imágenes, en otros casos son datos en ASCII, en otros formatos, georreferenciados o no, etcétera. La gestión de esta información, por supuesto, necesitamos en el momento de la crisis que sea una información georreferenciada y que tengamos siempre a disposición del usuario la información más actualizada posible y de una manera rápida y ágil. Pero cuando hablamos de usuario nos damos cuenta también que tenemos muchos usuarios diferentes. En nuestro caso, el usuario principal, por así decirlo, sería el gestor de la crisis, pero también tenemos usuarios desde que la unidad operativa que está a pie de playa, por ejemplo, o el público en general, o el ámbito de los modeladores que nos van a dar las predicciones, etcétera. Tenemos usuarios muy diferentes. Y necesitábamos integrar toda esta información y gestionarla de una manera ágil. Es decir, aquí intento mostrar un poco qué tipo de información necesitábamos que nuestro sistema de respuesta pudiese gestionar. Por un lado, tenemos toda la caracterización medioambiental de la costa, tenemos otra información que nosotros denominamos también estática, por así decirlo, que es el inventario costero, donde están
las distintas instalaciones que puedan tener alguna utilidad en el caso de un episodio de contaminación, dónde están los recursos marisqueros y pesqueros, es decir, muchísima información que también nos caracteriza un poco la costa y su actividad. Por otro lado, tenemos todo un grupo de información, que es una información que nosotros denominamos dinámica, que se genera en el momento de la crisis, información pues, de predicciones de deriva, información oceanometeorológica, etcétera, ¿no? de boyas de deriva que podamos lanzar sobre las manchas, etcétera. O sea, es información, como os decía antes, muy diversa. También he metido aquí el análisis de riesgo porque os voy a comentar así muy brevemente una característica bueno, pues singular del análisis que hemos realizado. ¿Cómo solucionamos este problema de intentar gestionar de una manera ágil la información? Bueno, pues construyendo una infraestructura de datos espacial. Una IDE que se denomina habitualmente no es más que un conjunto de bases de datos, de herramientas y, sobre todo, de protocolos y de servicios de intercambio de información entre esas bases de datos y esas herramientas o clientes, ¿no? Estos protocolos tienen que seguir unos estándares para que podamos entendernos entre las distintas organizaciones que están proveyendo datos. Una de las herramientas que más utilidad está teniendo es el visor que hemos desarrollado. Es un visor que, bueno, que os invito a que lo visitéis cuando queráis y en el que recogemos toda esa información que os comentaba anteriormente, ¿no? Es un visor, por supuesto, que es público y que parte de él se hizo en el marco del proyecto Arcopol. ¿Qué tipo de información recoge este visor? Pues como os comentaba antes, información más o menos estática, como pueden ser las cartas náuticas, las batimetrías, la localización de los recursos pesqueros, qué recursos son, cómo se explotan, información dinámica, como podéis ver abajo a la derecha, perdón, no sé si se aprecia, es información en tiempo real de los radares de alta frecuencia, del sistema de radares de alta frecuencia que tenemos en la costa gallega. Información de las distintas instalaciones, como os decía antes, que nos puedan ser de utilidad, desde cosas tan simples como esplanadas que tengan acceso de luz y agua, donde puedas llevar equipos de respuesta, donde están las rampas, profundidad de, bueno, pues, todo este tipo de información que en un momento dado pueda ser útil para los grupos de respuesta. Asimismo, se desarrolló en el proyecto Drifter en concreto, en el que colaboramos estrechamente con socios franceses. Se desarrolló una herramienta para poder integrar información dinámica, como son las manchas. Esto es una simulación que hicimos de un vertido con un colorante inocuo en la ría de Vigo, y estos son fotografías que tomó uno de los helicópteros del Servicio de Guardacostas, que según pasaba el tiempo, y nosotros pudimos integrarlo en nuestro sistema de información geográfica de manera rápida, transformarlo en polígonos y esta transformación nos permite que sea ingestada esta información por los modelos numéricos que van a darnos luego la predicción de las derivas y podemos visualizar a través de este mismo visor esa predicción de la deriva y combinar con esa información que comentábamos, información estática de recursos, etcétera. Del análisis de riesgo simplemente quería comentar, porque mi compañera en el panel lo ha remarcado, la importancia de no olvidar las sustancias químicas potencialmente peligrosas. Estamos muy centrados y quizá algo obsesionados a veces con los hidrocarburos y estamos dejando de lado un número de sustancias muy importantes, un número muy grande de sustancias que pueden tener un peligro potencial bastante más fuerte que los hidrocarburos. En ese sentido, cuando hicimos el análisis de riesgo del peligro que nos podía venir derivado del tráfico marítimo, intentamos simular 3 escenarios distintos de comportamiento del vertido. No únicamente un hidrocarburo, sino sustancias que fuesen más o menos persistentes
en el agua, simulando aquellas sustancias que son más o menos volátiles, por ejemplo, ¿no? Y integramos en nuestro análisis de riesgo esos 3 escenarios de sustancia muy persistente, poco persistente o medio persistente, y simulamos la deriva de un posible vertido, utilizando para ello los datos reales de la posición de todas las embarcaciones que teníamos frente a nuestras costas durante todo el año 2010. Simulamos que producían, aquellas que eran susceptibles de producir un vertido, producían un vertido cada 2 horas, y se hizo la simulación, conociendo con los modelos hidrodinámicos y los modelos de deriva, simulamos hacia dónde llegaría ese vertido. Y como digo, lo hicimos para 3 escenarios distintos. Así obtuvimos los mapas de riesgo, en los que no voy a entrar porque podéis consultarlos, que con el análisis de la vulnerabilidad que hicimos de la costa, vulnerabilidad socioeconómica, vulnerabilidad ambiental, bueno, cruzamos los datos del riesgo, del peligro y de la vulnerabilidad, gracias, y obtuvimos los distintos mapas de riesgo. Vale. Como os decía, también quería resaltar en el capítulo 5, en el que se han incluido procedimientos de actuación, distintos procedimientos de actuación, y varios de ellos son procedimientos que se elaboraron en el marco del proyecto Arcopol. Uno de ellos es el Atlas de limpieza. Hicimos una caracterización de toda la ría en función de su sensibilidad medioambiental, y como conocemos para cada ambiente cuál es la mejor técnica de respuesta o de limpieza, cruzamos los datos y tenemos un atlas de limpieza que podemos ver a través del visor que os comentaba anteriormente, que permite a los grupos de respuesta escoger la mejor técnica de respuesta en cada caso. Por otro lado, tenemos también, y no voy a entrar en ello, pero me parece importante resaltar que es la primera vez que en el Plan Territorial de Contingencias se contempla la organización del voluntariado. El voluntariado en tierra, que como sabéis, bueno, pues nos desbordó un poco en la época del Prestige, y vimos que había que darle cabida de alguna forma en el Plan Territorial. Y otro voluntariado que para nosotros es muy importante y con el que colaboramos muchas veces es el voluntariado profesional del mar. Por las características que tiene Galicia, hay muchas zonas en las que los grandes buques anticontaminación no pueden operar, mientras que las embarcaciones pequeñas de los pescadores, de los acuicultores, pueden resultar una ayuda muy importante, y normalmente se cuenta con ella, y en el caso del Prestige lo demostraron recogiendo unas cantidades enormes de fuel en las zonas más costeras. Finalmente, la última guía que también quería destacar es una guía que hemos adaptado de una de las guías Arcopol. Hicimos un estudio de qué compensaciones se tramitaron en el caso del Prestige, de qué tipo de reclamaciones solía presentar el pequeño empresario, el acuicultor, las cofradías de pescadores, etcétera, y fuimos identificando los principales fallos. Entonces, hemos incluido en el Plan Territorial una guía para que apoye a estos pequeños empresarios y productores a presentar las reclamaciones y que tengan un mayor éxito. Aquí hemos contado con la colaboración del FIDAC, que también nos asesoró sobre el tema. Y por mi parte nada más, reiterar nuevamente el agradecimiento a la organización por habernos permitido estar en este foro que es de sumo interés, ¿no? Muchísimas gracias. Bon, alors on voit là, c'est assez éloquent pour le coup que les collectivités territoriales, les acteurs locaux, les acteurs publics locaux sont finalement chargés des dispositifs de gestion de crise, autant en amont qu'en aval, hein, en mobilisant jusqu'aux professionnels du secteur les plus adaptés finalement à la gestion de cette crise. Alors c'est ce qui me semble apparaître à travers les différentes présentations, à travers de la formation, des bonnes pratiques, et on en revient encore à l'Arcopol qui semble un acteur incontournable dans la gestion de la crise.